Bien, para ponernos en contexto, vamos a hacer algo dinámico. Vamos a proyectar algunas de las imágenes que hemos estado utilizando durante estos últimos domingos de enseñanza del libro de Apocalipsis y quisiera que alguien se levante y me explique cada imagen o me diga por lo menos algo de lo que hemos dicho acerca de estas imágenes, algo de lo que hemos visto, de lo que hemos hablado. Ahí tenemos un mapa. ¿Alguien quiere participar? Solamente una persona. Uno solo, para ponernos en contexto. Sí, claro, hermano Orlando. El Señor escribió la carta a la iglesia de Éfeso, recordándole que había dejado el primer, que le tenía, que cumplía en todo menos en una cosa que era que había abandonado el primer amor. Habían dejado su primer amor. A la primera iglesia, ¿no? Pero ahí en ese mapa aparecen las 7 iglesias del Asia Menor, ¿sí? Dijimos que eso era una provincia romana, no es el continente asiático, es la provincia romana de Asia Menor. Y aparece allí 7 mensajes en Apocalipsis a cada una de estas iglesias en específico y en particular. Y vemos que son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y el primer mensaje veíamos que se refería a Éfeso y, como decía mi hermano, fue la iglesia que dejó su primer amor. Luego Esmirna. ¿Qué podemos decir de Esmirna? ¿Qué recuerdan de Esmirna? Fue la iglesia sufriente, fue la iglesia perseguida. Decíamos que por creer en Cristo ellos fueron atribulados, muchos de ellos fueron atacados, perdieron sus trabajos, perdieron sus herencias, les confiscaron los bienes, muchos de ellos estaban pobres, maltratados, perseguidos, y eso es lo que representa la iglesia de Esmirna, es la iglesia sufriente. Y pregunto, ¿será que al día de hoy hay iglesia de Esmirna? Mi hermano hace poco nos leía un reporte de muchos países en la actualidad, en este mundo, en donde se persigue y se maltrata a los cristianos. Entonces, aún al día de hoy, la iglesia está siendo perseguida en muchos lugares. Y no se nos extrañe si más adelante el Señor permita que de pronto venga una persecución sobre su iglesia. Puede llegar a ocurrir. Puede ocurrir. Luego, estamos hablando de Pérgamo. ¿Y qué decíamos de Pérgamo? ¿Cómo calificábamos a esta iglesia? La iglesia tolerante. ¿Y tolerante en qué? Vamos a ver las siguientes imágenes. ¿Recuerdan que esa imagen que decíamos que? Esculapio. ¿Quién era Esculapio? O Asclepio. La medicina. En la mitología griega, el dios relacionado con la salud, con la medicina y con el bienestar físico, ¿sí? Ese era Asclepio o Esculapio. Y decíamos que en Pérgamo había allí un lugar de adoración a Esculapio. Y no solamente a él, también había un lugar de adoración al emperador romano, al César, que también había allí un templo a Dionisio y a Atenea. Entonces, en conclusión, Pérgamo era un lugar infestado de idolatría y de paganismo. Es lo que veíamos. Hablábamos de las serpientes y decíamos ¿qué decíamos acerca de la serpiente?
No sé si han visto este logo. ¿En dónde aparece? En las ambulancias, en los hospitales, en las instituciones relacionadas con la salud y la medicina. ¿Y qué decíamos acerca de la serpiente? Que metían a las personas en un cuarto y la serpiente iba y metía esa parte de ellos. Según ellos, el toque de la serpiente producía la sanidad. Entonces metían a las personas en cuartos llenos de serpiente, allí en el templo de Asclepio, y ese toque de las serpientes, según ellos, en la parte afectada, producía la sanidad. Era lo que creían. Entonces, por eso la práctica. Pero, ¿qué más podemos decir acerca de la serpiente? Era el bastón del Esculapio. De Asclepio o Esculapio, correcto. Sí, la serpiente enrollada en un bastón. Y bueno, ¿qué sabemos acerca de la serpiente? ¿Quién es la serpiente? Satanás. La Biblia dice en Apocalipsis que él es la serpiente antigua. La serpiente antigua llamada Diablo y Satanás. Tal vez por eso el Señor califica a Pérgamo como el lugar en donde está el trono de Satanás. ¿Recuerdan que lo veíamos también en el estudio? Además, decíamos algo acerca del nombre de la ciudad. Pérgamo. ¿Y qué es un pergamino? ¿Qué fue un pergamino? Piel de animales que se deshidrataba, se secaba y se utilizaba para escribir, para plasmar allí textos o documentos. Entonces, eso era lo que hablábamos acerca del pergamino, correcto. También veíamos que el Señor exhorta a la iglesia en Pérgamo. ¿Por qué? Dijimos que es una iglesia tolerante. ¿Por qué el Señor la exhorta? Permitía la doctrina de ¿quiénes? De los baalamitas y los nicolaitas. ¿Y qué decíamos acerca de estas doctrinas? Falsas enseñanzas que llevaban a falsas prácticas. Falsas enseñanzas que llevaban a falsas prácticas. Enseñanzas que no correspondían a la doctrina de Cristo, a la doctrina apostólica y a la doctrina del Evangelio. Bien, para el día de hoy vamos a centrarnos en los versículos 16 y 17 del capítulo 2, terminando ya lo que es el estudio de la carta a la iglesia en Pérgamo. Capítulo 2 de Apocalipsis, versículos 16 y 17. Vamos a observarlo. ¿Ya lo tienen? Amén. Bien, vamos a darle observación al texto, a la palabra de Dios. Dice: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Entonces, sobre la base del reproche expresado anteriormente, el Señor, ¿qué le demanda o qué le pide a la iglesia en Pérgamo? ¿Qué le dice según el pasaje que acabamos de observar? Arrepiéntete. Arrepiéntete de inmediato. Y no es precisamente al mundo a quien Jesús le ordena que se arrepienta. ¿Es a quién? A la iglesia. Y se trata de una acción urgente por haber tolerado las doctrinas de Balaán y de los nicolaitas. Y a toda la iglesia en todo tiempo que ha permitido el engaño y el error doctrinal,
Jesucristo le ordena arrepentirse y cambiar de dirección. El Señor le manda a la iglesia que se ha desviado, que se ha separado de su doctrina, arrepentirse y volver al mensaje. Pues si no lo hacen, de inmediato el mismo Señor vendrá a ellos en juicio. En otras palabras, el Señor les dice: háganlo ya, háganlo ya. Un cristiano y una iglesia están en serios problemas si no tratan con el pecado de manera oportuna y severa. ¿Qué dije? Están en serios problemas si no tratan con el pecado oportuna y severamente, si no se arrepienten. ¿Y qué le dice el Señor? Vendré a ti pronto. Y esta frase ha dado discusión con respecto a si se trata de una venida personal del Señor con el fin de juzgar a la iglesia en Pérgamo, o si por el contrario es una referencia a la venida del Señor, a su segunda venida. Y recordemos que el tema central del libro del Apocalipsis es la venida del Señor, el retorno de Cristo, su regreso. Entonces, la expresión "pelearé contra ellos con la espada de mi boca" sugiere que el pasaje habla de la venida del Señor a juzgar a los malvados y no una venida especial solo para castigar a la iglesia en Pérgamo. Algo que podemos notar en este texto es el cambio de los pronombres. Mire que en el versículo hay algo interesante, y es que dice: vendré a ti y pelearé contra ¿quiénes? Contra ellos. Entonces, a ti sugiere la responsabilidad que tenía el líder de la congregación y toda la congregación en general, toda la asamblea, en sacar, expulsar de entre ellos a esas personas que estaban introduciendo herejías y falsedades. La iglesia en Pérgamo tenía el deber de expulsar a los falsos maestros y a las doctrinas que les estaban llevando a la fornicación y a la idolatría. Vimos que eso era lo que estaban haciendo estas doctrinas, ¿no? Llevándoles a la fornicación y a la idolatría. Y para eso necesitaban tomar medidas y actuar urgentemente. El Señor dice: pelearé contra ellos. Es decir, que iba a realizar una campaña bélica o una guerra. ¿Y la espada de qué nos habla? Ya hemos hablado acerca de la espada. La palabra de Dios, la palabra del Señor, con la cual el Señor castigará a los malvados. Será el elemento de juicio. Entonces, esto va a ser así. La iglesia debe expulsar a los falsos maestros, o si no, va a ser reprendida y juzgada por Cristo. Versículo 17. El que tiene oído, ¿qué debe hacer? Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. El pasaje inicia con el solemne llamamiento a escuchar, atender la voz del Espíritu. De manera individual, cada uno. Por eso dice: el que tiene oídos. Oír atentamente y sobre lo escuchado, actuar con diligencia. No es solamente oír y quedar
sin hacer nada, sin acción. Es oír y hacer. Esta frase ya la hemos visto en las cartas anteriores, ¿no? El que tiene oído para oír, oiga. Por eso, si usted en este día, en esta mañana, escucha, ¿sí?, preste atención y actúe. Pero al igual que en las congregaciones anteriores, los hermanos en Pérgamo y en cada uno en particular debía recibir y entender el mensaje que el Espíritu del Señor estaba dando. Y esto también es aplicable para nosotros hoy en día, ¿sí? Usted puede decir, no, pero es que eso fue un mensaje que se escribió para una iglesia hace más de 2000 años. Esto hoy en día a nosotros, ¿en qué nos afecta? O sea, tal vez no tiene aplicación ninguna, pensarán algunos, esto no tiene aplicación alguna para nosotros en la actualidad. ¿Qué creen? Si somos iglesia del Señor, estamos aquí incluidos. Esta palabra también es para nosotros, ¿sí? Y al igual que fue una advertencia para ellos, también es una advertencia para nosotros hoy en día. Entonces, por eso, oír atentamente. Al igual que todos los santos obedientes, en todas las épocas debemos oír y prestar atención a lo que el Espíritu dice a las iglesias. Las promesas de recompensa para los que vencen, para los vencedores en Pérgamo son: daré a comer del maná escondido. ¿Alguien recuerda o sabe qué fue el maná? ¿Qué saben acerca del maná? La provisión. El pan que vino del cielo. El alimento celestial. El maná fue ese pan, ese manjar milagroso con el que Dios alimentó a su pueblo durante 40 años que duró su peregrinar y su trasegar en el desierto. Y nunca les faltó. Nunca les faltó durante todo el tiempo de su peregrinar, nunca les faltó el maná. Siempre Dios les enviaba cada día su porción de maná. También se le llamaba el trigo del cielo y el pan de ángeles. Imagínense. Ahora, con esos nombres, ¿cómo nos imaginamos que era su sabor? Debió haber sido algo delicioso. Algunos dicen que tenía un sabor similar al de las hojuelas con miel. Y según el Éxodo, había una porción de maná que fue preservada en una urna de oro oculta en el arca. Es decir, que había una porción de maná escondido. Pero ¿de qué nos habla el maná? Y especialmente, ¿de quién nos habla el maná? ¿Quién es el maná? El pan celestial, el cual representa al mismo Señor Jesucristo. Cristo es suficiente para las necesidades del creyente, así como lo fue el maná para los hebreos. El pan representa el sustento y la provisión de cada día. Cuando le pedimos a Dios el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, no nos referimos solamente al pancito que compramos, la bolsita que compramos todos los días, ¿sí? No es solamente ese pan, sino cuando hablamos del pan es toda la provisión, todo lo necesario. Pero el pan de Dios, según Juan 6:32, es el Señor. Él dice: mi Padre os da el verdadero pan del cielo, el pan que descendió del cielo y da vida al mundo. Y también dice el Señor: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre,
y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El cristiano, a través de la comunión con Cristo, se apropia de ese sustento espiritual. Participa de ese pan de vida. Y en su Redentor ya tiene toda la provisión necesaria y suficiente para su trasegar por la vida. En Cristo tenemos todo lo que necesitamos. En Él está la provisión completa, no falta nada. Ahora Cristo está escondido detrás del velo, según lo dice el autor de la carta a los Hebreos, en el lugar santísimo, pero será revelado cuando regrese y venga por los suyos. Él nuevamente se manifestará a los hombres, se revelará nuevamente. Entonces, hacerle partícipe del maná escondido nos habla de tomar a Cristo, de tenerle a Él. Por otra parte, en la ciudad de Pérgamo se realizaban banquetes en honor a los ídolos del paganismo. En contraposición a esas vanas celebraciones en donde se sentaban a comer carne sacrificada a los ídolos, el Señor ofrece el alimento verdadero, el alimento que sustenta, que da salud y vida espiritual, vida eterna. De manera que si realmente deseamos gozar de las bendiciones del cielo, debemos abstenernos de las seducciones de la tierra. Arrepiéntase si hay pecado en su vida. Arrepiéntase, ¿sí?, si está saliendo con una mujer que no es su esposa. Mujer, si está saliendo con un hombre que no es su esposo, arrepiéntase. ¿Sí? El Señor le dice, arrepiéntase. Si va a participar en la mesa celestial, debe renunciar a las cosas mundanas de esta vida. La iglesia no puede unirse al mundo en inmunda mesa. ¿Por qué? ¿Por qué no puede unirse la iglesia de Cristo al mundo en inmunda mesa? Porque ella espera estar con Cristo en la gloria, en el banquete preparado por Dios el Padre. Por lo tanto, debe ser santa, debe ser limpia, pura, sin mancha. Debe ser una iglesia gloriosa para estar con Cristo. Si buscamos al Señor, vencemos la degradación de la iglesia mundana y disfrutamos de su porción ahora, para más adelante disfrutarle plenamente y a perfección en el mundo venidero. La promesa para todo aquel que sea fiel es que Cristo se le dará a sí mismo. J.C. Riley dijo lo siguiente: es muy malo estar sin dinero. Hablábamos de los pobres, ¿recuerdan? Y él dice, es muy malo estar sin dinero. Es malo estar sin salud. Hablábamos de los enfermos también. Es malo estar sin hogar, sin amigos. Es malo. Pero es aún peor estar sin Cristo. Podemos carecer de todas las cosas en esta vida, pero si tenemos al Señor, lo tenemos todo. Y sin Él, no tenemos nada, aunque disfrutemos de todas las cosas a manos llenas. La segunda promesa del Señor es dar una piedrecita blanca. En la antigüedad, los jueces determinaban un veredicto colocando una piedra blanca y una negra. Si salía la piedra blanca, ¿qué determinaba?
¿Qué quería decir? Absolución, inocencia. Pero si por el contrario salía la piedra negra, culpabilidad, condenación. Entonces, esta piedrecita nos habla de la seguridad que tienen los que están en Cristo de no ser condenados. Por tanto, dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y también al que está en Cristo, sabemos pues que todo aquel que está en Cristo, para todo aquel que está en Cristo, no hay condenación, ninguna condenación hay. No hay ninguna condenación. También en el mundo antiguo se usaban piedras de colores para hacer cuentas, lo cual nos dice que los cristianos serán contados entre el número de los fieles. Ellos estarán entre el número de los redimidos. El color blanco se asocia con la santidad y la justicia recibida a través de Cristo. A los habitantes del Imperio Romano que eran admitidos gratuitamente en los espectáculos, se les entregaba gratis la entrada con la forma de una piedrecita blanca. Y también a los ganadores en las competencias olímpicas se les hacía ese mismo obsequio como símbolo de victoria para que pudiesen entrar y participar en los actos de celebración. Entonces, esta piedrecita nos dice que al final tenemos entrada libre. ¿A dónde? A la gran celebración que se va a realizar en el reino de los cielos. Esta piedrecita garantiza de que vamos a estar allí, de que tenemos la entrada asegurada. Según una leyenda rabínica, durante la peregrinación en el desierto caían piedras preciosas del cielo juntamente con el maná. De modo que la piedrecita blanca también puede representar los preciosos dones de Dios para su pueblo. La provisión, el sustento. Además, la piedra blanca era considerada una señal de felicidad. También se cuenta que cuando un anfitrión iba a hacer algún evento, alguna cena, alguna tipo de celebración, entonces él quebraba una piedra en dos mitades y una mitad se la daba al invitado y él se quedaba con la otra parte. Y pues esa piedrecita pues obviamente también le garantizaba su entrada a ese banquete. Entonces, sea como sea, esa piedra nos habla de que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, como ya lo dije, de que somos absueltos de todo pecado por el hecho de que nuestro Salvador cargó y pagó por ellos. También nos dice que seremos incluidos entre el número de los redimidos y que andaremos con los salvos en luz, que participaremos de la santidad de Dios porque hemos sido justificados por medio de la fe en el Redentor. Además nos habla de la entrada al cielo, a la gran cena de las bodas del Cordero. Por otra parte, nos recuerda que todos los preciosos dones de Dios han sido dados al creyente en Cristo Jesús. Y esto nos llena de felicidad, de una dicha y un gozo imperturbable. Saber que vamos a participar de lo que Dios ha provisto y preparado para nosotros. Una de las características en la Biblia es que a las personas se les dio un nombre nuevo. Y la tercera promesa es para el que venciere, un nombre nuevo escrito en la piedrecita blanca. Y un nombre nuevo nos habla de una nueva condición.
¿A quién se le cambió el nombre? ¿Recuerdan ustedes algunos personajes de la Biblia que se les haya cambiado el nombre? Abraham dejó de ser padre enaltecido y pasó a ser Abraham, padre de multitudes. A Jacob dejó de ser engañador y suplantador y pasó a ser el que prevalece con Dios, Israel, el que triunfa, el que prevalece con Dios, Israel. ¿A qué otros se les cambió el nombre? A Pablo, a Saulo de Tarso se le dio un nombre nuevo, se le llamó Pablo. ¿A quién? A Simón se le llamó Pedro. Simón era caña frágil y Pedro es piedra, piedra pequeña o roca, Petros. Entonces, siempre aparece cambio de nombre en la Biblia. Y aún en el mundo pagano también se acostumbraba a poner un nuevo nombre para definir una nueva identidad. A Octavio, uno de los primeros emperadores romanos, se le dio el nombre de Augusto para mostrar su nueva dignidad. Y aquí el Señor resucitado está prometiendo a sus fieles una nueva identidad y condición, limpia de todas esas manchas terrenales y reluciente con la pureza del cielo. Es una muestra de identidad, de comunión y afecto que Cristo da a sus fieles, los cuales entrarán en una nueva posición de gloria cuando esta vida termine y cuando entren a la eternidad. Alguien dijo: ¿para qué sirve ser famoso en el mundo mientras que en el cielo no conocen tu nombre? Usted puede ser el personaje más popular en este mundo, el más reconocido. Digamos, ¿quién puede ser una persona muy reconocida en la actualidad? ¿Quién? ¿Shakira? Un futbolista famoso. Cristiano Ronaldo, Messi. Pueden ir a cualquier parte del mundo y allá los identifican y saben quiénes son, cómo se llaman. ¿Sí? Pero ¿para qué sirve eso? Si solamente vamos a estar en esta tierra 80 o 90 años, los que más duren, frente a toda una eternidad. ¿Para qué sirve ser reconocido aquí y ahora cuando en el cielo no conocen quiénes somos? No saben quiénes somos. Pero a los vencedores en Pérgamo y a los vencedores hoy en día el Señor les dará un nombre nuevo. Un nombre nuevo. Y será algo personal y privado entre Dios y quien lo recibe. Y esto llenará el corazón del vencedor de gozo y de bendición. El nombre generalmente representa ¿qué? Cuando hablamos del nombre de alguien, ¿a qué nos referimos? A su carácter, a su manera de ser, ¿sí? Lo que lo identifica a él como persona, ¿sí? Si mencionamos a alguien por su nombre, entonces sabemos quién es esa persona y qué características tiene. Dios nos dará un nombre nuevo y un nuevo corazón. Seremos personas transformadas de las debilidades, el pecado y las limitaciones que ahora sufrimos y tenemos. De eso no quedará nada. Tendremos allí un nombre nuevo que enfatiza una nueva condición.
Cuando rechazamos lo mundano y vivimos la verdad en pureza e integridad, frecuentemente el mundo nos coloca nombres como ¿cuáles? Aleluyas. ¿Qué más le han dicho? Aburridos, locos, fanáticos, arrodillados y tal vez muchos otros. Aleluyas, santurrones, tal vez muchos otros que son más groseros y despectivos que no quiero pronunciar. Pero Cristo nos dice, yo tengo un nombre nuevo y especial para ti. Aunque ahora les digan locos, fanáticos, aunque ahora los desprecien, aunque ahora los humillen, los detesten, aunque ahora tal vez no quieran estar con ustedes, no se preocupen por eso, les dice el Señor. Yo tengo un nombre nuevo para ustedes. Tengo un nombre que va a marcar unas características nuevas en cada uno. Esto es maravilloso. Un nombre que va a reflejar su condición eterna en el cielo. Entonces, damos gracias a Dios porque el Señor tiene reservadas muchas cosas especiales para aquellos que sean fieles a Él, para los vencedores.